Muy buenas tardes a todos y todas nuestros visionantes que recurren a esta transmisión para informarse y tomar nota de las distintas discusiones que llevamos a la mesa a partir del programa Ventanas a la Política Nacional, que es una producción de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Tratamos siempre de traer enfoques de interés para la ciudadanía y, por supuesto, aprovechar también el espacio para divulgar nuestro trabajo, saberes, conocimientos e interactuar con los distintos públicos que nos acompañan. Este 16 de noviembre tenemos un panel al respecto del fenómeno de la migración en Costa Rica. Para los efectos, tenemos dos invitadas de lujo, la señora Ana Yancy Espinosa Quiroz, quien es politóloga, colega, también graduada de esta casa de estudios, y actualmente es investigadora de la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano. También nos acompaña en la presentación la doctora Cintia Mora Izaguirre, quien es docente en nuestra unidad académica y también en la Universidad Nacional. Se ha especializado en su trabajo académico, particularmente en el tema de migraciones. Y les damos la bienvenida a ambas. Hoy vamos en particular a discutir los resultados o a conocer y dialogar alrededor de los resultados del estudio publicado hace unas semanas por la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano, que se titula Acceso a Derechos Esenciales, Regularización Migratoria, Salud, Trabajo y Educación, y que está disponible para todas y todos ustedes en los canales que estoy segura Ana Yancy nos va a compartir. Para dar inicio, de nuevo aprovecho para agradecerles su sintonía, recordarles que la cajita de comentarios de la plataforma de YouTube está dispuesta para sus impresiones, también sus preguntas, y vamos a sacar también, por supuesto, un espacio para ver su retroalimentación. Entonces, de antemano les agradecemos su participación. Voy a pedirle a Ana Yancy que se nos una a la transmisión. Bienvenida, Ana Yancy. Y mientras la saludamos, mientras va poniendo ahí la presentación. Muchísimas gracias, Eugenia. Un honor para nosotros como Fundación Áreas participar en este espacio de ventanas, en un tema que nos parece además de gran interés a nivel nacional y obviamente está generando todo un proceso a nivel internacional también. Vamos a compartir los hallazgos de una investigación que hicimos a inicios de este año. Recientemente la publicamos, pero varias de las cosas que previmos en ese momento que iban a pasar se están dando. Entonces nos parece genial tener este espacio acá. Y bueno, muchas gracias, Cintia, también por apoyarnos en este proceso realizando comentarios. Paso a compartir la pantalla. Adelante, tiene la voz por un espacio de unos 20-25 minutos y luego saludamos a la profesora Cintia. Le voy a indicar en cuanto logre ver la presentación. Espérate, para ver que no la estoy viendo yo tampoco. No se preocupe. Recordarles a quienes se nos acaban de unir a la transmisión que pueden hacer sus comentarios y preguntas en la cajita que la plataforma YouTube habilita para consultar, que tiene una especie de chat. Ya la estamos viendo, nada más hay que darle presentar. En la opción... Sí, desde el principio. Ajá, Okay. correcto. Tiene la palabra. Bienvenida, Ana Yancy, y la escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, este fue un proceso de investigación, acción para nosotros en el marco de un proyecto que estamos realizando para la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es una fundación de la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde intervienen una serie de actores, como SOS Nicaragua, como el grupo de Alianza BCR, que trabaja por la migración venezolana en el país, donde también está la Dirección General de Migración y Extranjería, obviamente por el tema de refugio. Cuando iniciamos este proceso, estaba mucho más enfocado al tema de lo que era refugio y solicitudes de refugio en poblaciones vulnerables. Sin embargo,
cuando nosotros nos insertamos, que una de las cosas que hace la Fundación Arias es iniciar los procesos con una investigación, nos enfocamos un poco más en los municipios fronterizos de Corredores, La Cruz, Los Chiles, Talamanca y Upala, tratando un poco de entender el fenómeno migratorio, porque como país estábamos mucho más enfocados en el tema de la migración nicaragüense. Pero al llegar a ese espacio, vimos que no era solo solicitantes de refugio, refugiados, sino que también era migración transfronteriza, hablando de la población Nove Buglé, era también migración económica, migración temporal, por los que se trasladan acá a buscar trabajo por temporadas, pero también estaba el tema de la migración en tránsito, que era un factor invisible, por decirlo de esa manera. Nosotros nos enfocamos en estos municipios porque son frontera, porque eran los puntos de ingreso y de salida de población migrante en sus diferentes momentos. La Fundación además venía de un espacio de tener mucho más trabajo acumulado en el tema de la frontera norte, desde 2018 con el tema de la represión y la persecución en Nicaragua. Entonces, también coinciden con ser municipios fronterizos, municipios pobres, municipios que han enfrentado condiciones, por decirlo así, de violencia estructural, están entre los más pobres del país, entre los que sufren más desempleo, muy bajos niveles de desarrollo humano, y entre los peores ubicados en el tema de competitividad. Entonces vemos además como un fenómeno tan relevante se focaliza en espacios donde además hay carencias per se dentro de los diferentes procesos. Nosotros iniciamos tratando no solo de ver el tema de la migración, sino que también observar nuestro país como origen de migración. No es tanta la población costarricense que se va, se puede decir que es relativamente muy poca, y los principales destinos son Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, España y Canadá. En ese sentido, bueno, ahí en el tema donde dice España es un 0.3%, es un 3%, no un 33%, perdón. Tenemos básicamente 3% de la población, es decir, un poquito más de 150,000 costarricenses que han emigrado a otros países por motivos laborales, por buscar mejores condiciones de vida, que es una de las razones más importantes que motiva la migración. Sin embargo, con algunos elementos como por ejemplo de que ha sido población con mejores condiciones de educación y de formación, por ejemplo, que muchos de los que se fueron en el momento de irse tenían trabajo mientras estaban en el país. Muchos también habrían terminado la educación secundaria y tenían formación profesional y estudios de posgrado, lo que establece, digamos, una brecha importante, una razón de referencia importante respecto a migraciones de otros países. En ese sentido, nosotros recuperamos información del 2016, hemos solicitado al Banco Central, pero aún no nos han contestado respecto a cuál es el impacto de las remesas que envían costarricenses que residen en el exterior. Pero para el 2016 la cifra era de $562 millones anuales. Somos también país de destino para nicaragüenses, que es, digamos, el principal grupo de población migrante que hay en el país, y también con respecto a olas migratorias de diferentes momentos, lo hemos sido para población colombiana, para población cubana, un poco más en transición que para quedarse de forma permanente o por largos periodos, y recientemente para población venezolana. Se asume que entre el 10 y el 13% de la población que hay en el país es población nacida en el extranjero. Como les mencionaba antes, hemos enfrentado olas migratorias que tienen que ver con diversos procesos, por ejemplo, con el terremoto en Nicaragua, las guerras en Centroamérica, el tema de la migración cubana que iba en tránsito hacia Estados Unidos, después la migración colombiana y la migración venezolana, como les decía más recientemente. En el tema, por ejemplo, de Colombia, de Cuba y Venezuela, enfrentó al país a una necesidad de pensar la migración desde otra perspectiva, porque estábamos muy enfocados en ver el proceso migratorio como un acceso a mano de obra en el sector primario, el sector agropecuario o agrícola, que venían, digamos, al país a sustituir mano de obra que nos estaba orientando o generando en ese espacio. Entonces,
con el tema de las migraciones en función de situaciones de refugio y situaciones políticas, pues entonces hemos tenido población con más formación, con más profesionalismo, que obviamente no encuentra nichos laborales en el espacio costarricense, donde también tenemos muchos costarricenses que tampoco han podido ubicarse a nivel profesional. Tenemos además otro grupo de migración que viene dado por personas que están pensionadas o que son inversores y que ven en el país una posibilidad de crecimiento, de un nivel de estabilidad y de seguridad, digamos que es comparativamente mejor que otros países de la región. Y tenemos migraciones temporales, justamente por el tema más enfocado en la parte agrícola, que se da tanto del lado de la frontera norte de nicaragüenses que ingresan al tema de la sandía, la piña, las naranjas, la caña de azúcar, el café, como población que ingresa desde Panamá por el tema del plátano, del banano y el café también. Y en ese ámbito hay también población en el tema, digamos, cafetero, que viene de Paso Canoas, población Nove Bugle, que es población transfronteriza, que en principio se ubica en un espacio entre Costa Rica y Panamá y que que no tienen la nacionalidad de ninguno de los dos países en este momento. Entonces, bueno, tenemos que el 77% de la población migrante que hay en el país o la población extranjera es nicaragüense, un 7% corresponde a otros países centroamericanos donde prevalece El Salvador y el 16% corresponde a otros países del mundo. La mayoría, en función de mejorar su situación económica, observan, por ejemplo, oportunidades laborales. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, se habla de que un 75% de la población en Nicaragua vive en la informalidad y además es uno de los países más pobres de la región, lo que implica que movilizarse a Costa Rica, aún sin tener la total cobertura de derechos laborales, por ejemplo, siempre tienen mejores condiciones que las que tienen originalmente en su país. Entonces, como les indicaba antes, o sea, esta población que ha sido mayoritaria viene a enfocarse o a insertarse al sector económico de menor calificación, agricultura, la parte de construcción, seguridad privada con muchísimas restricciones y obviamente servicios domésticos. Y uno de los temas, digamos, que les mencionaba también es que con la llegada, por ejemplo, de cubanos, colombianos y venezolanos, y también la última oleada desde Nicaragua, pues viene un perfil de población migrante con características diferentes, más profesionales y obviamente también con una demanda de inserción completamente diferente y que se aleja del sector primario. Entonces, ahí, digamos, retomando que también nosotros estamos conscientes que como país no tenemos respuesta para todos los sectores profesionales que estamos graduando, sacando de las universidades y que no encuentran un espacio laboral donde insertarse. Tenemos otras poblaciones, por ejemplo, que ingresan al país, población Nove Bugle, que está más enfocada en la parte cafetalera y bananera y más en la zona sur, incluyendo, digamos, la parte de Talamanca y Paso Canoas y Cotobruz. Se identifica alguna población asiática que viene al país por razones laborales y de reunificación familiar. Europeos y estadounidenses y algunos canadienses que son inversionistas, pensionados o estudiantes que les interesa también mucho más el enfoque de país verde y que están tratando de relevar aprendizajes desde ahí. Entonces, a partir del 2015 en específico, por ejemplo, la población venezolana que viene al país viene con mayores necesidades, como por ejemplo de seguridad alimentaria, de una situación económica más débil, porque recordemos que cuando se dan los procesos migratorios, las primeras personas que migran son los que tienen más recursos, pueden pagar boletos aéreos, alquilar casas, insertarse, digamos, de una manera como más, ¿qué lo podríamos decir? Como más armónica en los espacios a los que se movilizan. Y, disculpen, es que me salió un mensaje acá. Y ya después empezamos a ver, que viene población que tiene más necesidad económica, más necesidad de insertarse. Una de las cosas que nosotros fuimos notando, digamos, en el proceso era cómo
un elemento de la migración que nosotros estábamos visibilizando, lo estaban sintiendo en las fronteras, pero no lo veíamos en el centro del país. Es decir, población que estaba ingresando desde Panamá y que iba hacia los Estados Unidos, que en un momento estábamos hablando de 150 personas al día, que en otro momento, después en el medio de la pandemia, estábamos hablando de 500 personas diarias y que hace un mes eran 3.250 personas diarias que entraban con el interés de llegar hacia los Estados Unidos. Importante, digamos, para nosotros también ubicar cómo muchas veces se nos olvida o no lo tenemos tan presente que la población migrante en el país representa el 10% de la fuerza laboral y que provee el 12% del Producto Interno Bruto. Ahora estamos hablando de un aporte que se da desde personas extranjeras que están asentadas en el país y que están regularizadas. Recordemos que hay un proceso de migración no regularizada que escapa, digamos, a la posibilidad de un análisis más profundo, justamente porque no hay documentación, no hay estadística de quienes están en esas condiciones. Como país de refugio, Costa Rica respeta la piedra angular del sistema de protección internacional que dice no se devuelve a su país a nadie que no quiera regresar. Nosotros hemos analizado cómo desde el año 2012 empieza a incrementarse, digamos, el volumen de la población que solicita refugio en el país. Para el año 2016 eran como 12.000 personas, pero para julio de este año estábamos hablando de más de 200.000 personas. Imagínense en el impacto que eso tiene, obviamente, en el volumen de población, sin contar, digamos, ya las personas que ya están insertas dentro de los estudios de población a nivel de país. Ahí, digamos, en la investigación que nosotros estuvimos llevando a cabo y que incluyó entrevistas y grupos focales, pues se identificó que hay un abuso de la figura del refugio. Una de las cosas que se ha transmitido por diferentes vías ha sido pida refugio para que le den carnet de trabajo. Entonces eso ha generado no solo la exacerbación, porque muchas personas que llegaron por migración económica se instalaron en la parte de solicitantes de refugio aún teniendo muchos años de estar en el país. En principio a todos se les sigue el proceso y lo que eso ha llevado como consecuencia es obviamente una saturación de la Dirección General de Migración y Extranjería. También se dio un proceso, bueno, que nosotros lo analizamos y lo criticamos mucho con el tema, por ejemplo, de que ACNUR estaba dando seguros para personas solicitantes de refugio en determinadas condiciones que a la hora de salir la información no fue tan explícita y todas las personas que estaban solicitando refugio se sentían traicionadas porque decían que en la caja no los estaban atendiendo. O sea, esa información quedó en el aire, no se difundió bien y además las correcciones que se hicieron no llegaron muy bien a la gente porque se seguía con aquello de nos están robando el derecho a la salud y están pagando por nosotros y no era que estaban pagando por todas las personas. Con esto de la saturación, ACNUR pasó de tener 10.000 personas aseguradas a devolverse a tener 6.000 personas aseguradas y en vez de tener más recursos, más bien se los recortaron. Entonces, como decir, no fue como muy exitoso el proceso en el sentido de que la expansión total de las condiciones de quienes estaban solicitando refugio, lo que generaron fue una situación donde a ACNUR se le reducen los fondos visiblemente y además viene el tema de Ucrania y Rusia, donde implica que los mismos donantes se reconfiguran para también donar en Europa, lo que implica que en algún lado se reduce y uno de esos lados es por acá. Somos país de tránsito también de personas que van hacia Estados Unidos o Canadá. Como les decía antes de la pandemia pasaban 150 personas diarias y ahí había un proceso interesante que eran las trasladaban desde Panamá a cierto lugar en Costa Rica donde ingresaba el Ministerio de Salud, hacía exámenes de salud de todo tipo, a ver si había personas con tuberculosis, si tenían dengue, malaria, COVID, etcétera. Y así podían como prever, incluso detener a personas que tenían tuberculosis y decirles, se tiene que quedar aquí hasta que termine el tratamiento. Cuando cerramos oficialmente las fronteras
por el tema de la pandemia, la gente sigue llegando, sigue pasando con el problema de que no sabemos qué tipo de padecimientos, enfermedades, necesidades, etcétera, están atravesando el país de lado a lado. Ya para agosto de este año se hablaba de 3.250 personas ingresando diariamente, y ahí es ya cuando ya era muy evidente en todo el país que se estaba dando este proceso, porque al principio las personas llegaban por la frontera de Paso Canoas, se trasladaban en autobús a San José, agarraban el bus de la Cruz para llegar a Peñas Blancas y salían. Algunos en un periodo, digamos, muy corto, porque sabemos que es bastante sencillo atravesar el país de lado a lado. Luego se dio la diferencia a salir por tablillas porque empezó a militarizarse un poco más la frontera con Nicaragua. Entonces, nosotros en el proceso que hicimos de investigación identificamos personas venezolanas, personas haitianas, colombianas, ecuatorianas, bolivianas. Había en ese momento unos pocos cubanos, luego volvimos y había muchos más cubanos y nosotros les decíamos, pero si ustedes tienen ingreso directo a Nicaragua, ¿por qué están haciendo el trayecto por Guyana y brincando a Brasil? Y entonces nos decían, es que el tiquete de La Habana a Managua vale $7.500 por persona. Entonces era más barato ir a Guyana y hacer todo el tramo, pasando obviamente por el tapón del Darién, caminando y enfrentando, digamos, todos los peligros que eso incluía. Nosotros en ese momento ya habíamos identificado que personas que tenían condición de refugiado en países como Panamá, Perú, Ecuador y Chile, estaban en el camino movilizándose hacia Estados Unidos. Entonces, obviamente el tema es, cuando una persona ya tiene refugio en un país, se supone que no anda buscando refugio o instalarse en otro lugar, así que dijimos, esto viene para una crisis humanitaria aún mayor de la que ya se estaba viendo. Esto ahorita va a ser visible en todo el país y eso efectivamente se fue cumpliendo. Aparte de estas poblaciones que son, digamos, de la región, o sea, que son algunos isleños como los cubanos y los haitianos, pero también había personas de Bangladesh, de la India, de la República de Georgia, o sea, avisan que un 5% de la migración mundial se moviliza, digamos, desde Brasil hacia los Estados Unidos. Y mucho de lo que había ahí era, por ejemplo, el tema de migración económica, mejores condiciones de vida, y obviamente se percibe que hay un efecto llamado donde incluso personas que estaban refugiadas en Costa Rica, sobre todo nicaragüenses, empezaron a emigrar a Estados Unidos y estando allá decían, ya tengo trabajo, vénganse para acá. Y entonces la gente empezó justamente a hacer ese proceso, a vender o a dejar lo que tenía en los países de refugio y empezar a movilizarse. Entre lo que también investigamos por los testimonios de las personas con las que interactuamos, estaba lo que representa el horror o la tragedia que representa atravesar el Darién, donde el tema de las violaciones, las extorsiones, los secuestros, o sea, todo ese tipo de situaciones están a la orden del día. Había también la posibilidad de identificar grupos, o sea, unos con menos recursos que hacen toda la ruta a pie, otros que vienen resguardados por grupos de coyotes, que se hospedan en hoteles de 3 o 4 estrellas, que tienen todos los alimentos completos y que tienen una supervisión hasta que los dejan en el lugar a donde se percibe que debían llegar. Entonces, vemos cómo se naturalizan situaciones, por ejemplo, como las violaciones, donde nos indican, en el grupo nuestro había 15 mujeres, todas fueron violadas, o sea, una serie de cosas que se empiezan a naturalizar, que implica la violencia y los riesgos del proceso, y también nosotros reaccionamos sobre el tema de la usura, el tema del coyotaje, el tema de cómo aprovechar la debilidad o la vulnerabilidad de esas personas y que en todos los espacios por donde se movilizan, pues hay alguien que está monetizando o capitalizando, digamos, la tragedia. En principio también nos dimos cuenta que, digamos, había secuestros, y entonces las personas nos decían, éramos un grupo de 100 que estaban secuestrados, o sea, cuando uno dimensiona la cantidad de 100 personas que están retenidas, o sea, nada más empieza a sacar números y amplitud, digamos, de lo que eso puede representar en el tema de seguridad para vigilarlos y en tema, digamos, de otros elementos que están supeditados.
nos decían, sacamos fondos, nos mandan fondos por Western Union, tenemos que buscar a alguien que retire los fondos del Western Union y la persona que los retira les cobra el 40% del monto que les envían. Entonces, uno ve cómo además dentro de los espacios de esos municipios se socializa y se naturaliza que ser coyote no es malo porque es una actividad económica y no hay trabajo. Y nosotros, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones en este proceso era cómo la criminalidad organizada también se está movilizando desde ahí. Las personas hablaban de que algunas usaban un brazalete y el brazalete indicaba el grupo de coyotes que lo estaba movilizando y cómo se estaba también interrelacionando coyotes y traficantes de migrantes transnacionales con los más locales haciendo, digamos, todo este tipo de proceso. Cuando empezamos con la investigación, que como les decía al principio, para nosotros era solicitantes de refugio y refugiados, y empezó, digamos, a diversificarse, porque también cada municipio implicaba una realidad diferente. Nosotros dijimos algo de lo que podemos aportar es cuál es el acceso a derechos o atención para los diferentes grupos de población. Entonces lo hablamos como acceso a la salud, trabajo y educación. Todo esto transversalizado por el tema de tener documentos o no. Entonces, en el tema, por ejemplo, uno de los temas que para nosotros fue patente es el tema de lo que es la migración. Muchas personas recién llegadas sin información, que además se conjuga en algunos municipios y sobre todo en la zona norte con personas que son apátridas, que nunca fueron documentadas o registradas en Nicaragua y obviamente tampoco en Costa Rica, entonces han vivido aquí toda la vida, pero no tienen pertenencia legal o formal al país. Una serie, digamos, de elementos que vimos en el tema de regularización migratoria, y es que las personas tienen que llamar a un número que cobra una cantidad de dinero por minuto, donde hay que tener entre 8,000 y 10,000 colones para sostener una llamada, que además está vinculada al sistema de LICE, al sistema Colby, y si la persona no lo puede hacer desde Claro, ni lo puede hacer desde otros sistemas de telefonía, porque justamente el contrato está hecho con Colby. Entonces, lo que vimos también en el proceso es que hay una gran desinformación, no solo de las personas migrantes, sino de las personas que dan atención a las personas migrantes. Y ese es un fenómeno, digamos, que se reitera en muchos de los temas que nosotros hemos abordado. La falta de información y la falta de conocimiento como la principal vulnerabilidad que se tiene. En el tema de regularización migratoria también estamos mutando como país, algo que nos parece bueno, pero que obviamente tiene sus elementos débiles, y es que como país estamos mutando a un proceso virtual, electrónico muy fuerte, y hay muchas personas que están fuera de ese proceso, por falta de recursos, por falta de conocimiento, por edad, o sea, están dentro del grupo de analfabetas tecnológicos, por ejemplo, y bueno, eso nos genera aquella parte de que hay gente que se está quedando atrás y estamos muchas veces pensando en la población más joven y estamos dejando de lado a población de más edad que no tiene la capacidad de reinventarse o el acceso, digamos, a estos medios. Específicamente en la parte de regularización, como les mencionaba, lo que es criminalidad organizada, tráfico de migrantes, tráfico de personas y otros delitos que se vienen dando ahí, nosotros solicitamos información al OIJ sobre trata de personas y nos parece imposible que en el lapso de 3 años solo tengan 8 casos registrados, por ejemplo. Y nos parece también muy lógico que si las personas están ingresando de forma ilegal, que además tienen una experiencia no muy grata muchas veces con el acercamiento a oficiales y a personas uniformadas, tampoco van a ir a hacer denuncias cuando no se sienten que están en el derecho o en las condiciones para hacerlo. En el tema de atención médica, identificamos que ahí es muy variable los niveles de atención según los municipios, y vimos, por ejemplo, que en el lado de Upala se hace referencia a casi que una pésima atención del sistema de salud, mientras en los Chiles y en la Cruz se habla de que es muy bueno, digamos, el tema de la cobertura. Y en Talamanca, por ejemplo, nosotros identificamos que la población Nove Buglé en realidad estaba por fuera del proceso, primero porque no tenían tecnología, porque los procesos se hacían por teléfonos inteligentes,
no tenían cómo comunicarse, no necesariamente por el idioma, sino porque estaban ajenos al proceso que se estaba implementando y obviamente lesionados en la posibilidad de acceso a la salud. También identificamos un gran desconocimiento de parte de quienes dan los servicios, porque, por ejemplo, por legislación, nuestro país da atención primaria y básica a personas que tienen accidentes o que tienen, o sea, un problema de salud inmediato, obviamente no para temas crónicos, atención a mujeres embarazadas, a los menores de edad hasta los 18 años, y esto si no están con seguro cubiertos por el Estado, y es como en algunos lugares les aceptan, en otros lugares no les aceptan, igual que el acceso a otros servicios, como por ejemplo el sistema bancario, se ve también limitado por el conocimiento que tenga la persona que está en el escritorio atendiendo, porque de pronto dice, no reconoce el DIMEX como que es el documento de identidad de las personas extranjeras como un documento válido, y entonces no les dan la atención en ese sentido. Toda esa falta, digamos, de articulación, de conocimiento y de información, obviamente lo que genera es que se fortalezcan sistemas más clandestinos, donde las personas pueden enviar dinero o hacer diferentes tipos de trámites que son más sencillos de realizar, pero que no se tiene la información de parte de ellos, y muchas veces de quien está atendiendo no tiene el conocimiento para poder abordarlo. En tema de acceso al trabajo es la parte que a nosotros nos pareció lo más trágico a nivel país, en primer lugar porque hay muchas personas, y no es exclusivo de poblaciones migrantes, sino que población nacional en condición de vulnerabilidad, donde el patrono le dice, páguese su propio salario, páguese su seguro del salario, te contrato 3 meses, te despido 2 meses y te vuelvo a contratar 2 meses para no generar el vínculo patronal, y así que no tener prestaciones, no tener vacaciones, no tener derecho prácticamente a nada. Eso, digamos, hay una precarización del trabajo de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y aquí nosotros no hacíamos la excepción de si era costarricense o no, porque justamente había tanto mujeres nacionales como extranjeras que les pagaban por día 3,000 colones por llenar 8 sacos de naranjas, por ejemplo. Y con 3,000 colones, o sea, la persona o desayuna o almuerza o cena, y si tiene familia, pues es muy poco lo que puede hacer. Y además en esos casos también aplica de páguese usted el seguro. Entonces nosotros lo que identificamos era una nula intervención del Ministerio de Trabajo. Si la gente hace denuncia, que es uno de los elementos que contempla la ley, hacer una denuncia judicial o hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, pues conocimos gente que tenía años de estar en listas negras, donde ya no los contrata nadie, y entonces obviamente las personas se aguantan o toleran las malas condiciones justamente porque si no se quedan sin la posibilidad de trabajar. Así que nos parece la capacidad de supervisión del Ministerio de Trabajo, ellos avisan a las empresas que van a llegar, entonces es muy poco lo que se puede avanzar en ese sentido cuando el que emplea está avisado que van a llegar. Y en el tema, digamos, de acceso a la educación, tal vez fue uno de los mejor considerados, porque hicimos grupos focales e entrevistas tanto a población migrante como a quienes daban los servicios. Entonces, acá las personas extranjeras, aún si no tienen documento y son menores de edad y hasta los 17 años, pueden asistir al sistema educativo. Si es necesario, les hacen pruebas de ubicación para ponerlos justamente en el mejor espacio para ellos o con base en su conocimiento. Nos dimos cuenta también que se hace una transmutación de algunos conceptos que se convierten cuando se habla de migración en temas comunes, como el tema de discriminación, de racismo, como el tema de xenofobia, por ejemplo, y que en algunos de los casos no estaba directamente vinculado a eso, por lo menos eso fue el análisis que hicimos nosotros, sino que, por ejemplo, alguien dice, mis hijos no, los están discriminando del centro educativo porque son nicaragüenses. Entonces, cuando nosotros ahondamos a preguntar, ¿por qué dice que los discriminan por su nacionalidad? Dice, porque no tienen tablet o teléfonos inteligentes para recibir las clases que estaban dando de forma virtual por el tema de la pandemia.
Ahí, digamos, o sea, mi reacción era, es que también hay costarricenses que tampoco tienen tablet, ya no se convierte en un tema de nacionalidad, sino un tema de acceso a recursos, que obviamente no debería ser, pero que es y que afecta no solo a los extranjeros, sino que a los nacionales que también tienen recursos limitados. En fin, las personas extranjeras pueden llevar el preescolar, la primaria, la secundaria, incluso hasta el 6º año para los que son colegios, digamos, que terminan en 6 años de secundaria, aún si no tienen documentos. Pero para ellos el problema comienza cuando, superando ese nivel, quieren o trabajar o seguir estudiando porque no tienen una identidad que se les pueda reconocer. Entonces ahí es donde viene la problemática de que se vienen personas que no pueden seguir en su proceso de desarrollo y de formación, que empiezan a insertarse en actividades informales, que es otro de los elementos importantes que genera la migración cuando no hay tal vez la mejor supervisión por parte de las autoridades. Entonces prolifera la informalidad. Y bueno, de la informalidad, algunas cosas pueden ser relativamente legales, pero algunas cosas también pueden ser ilegales y pueden ser ya rayar en el tema de los delitos. Supimos, por ejemplo, que en la parte, cuando no había vacuna de COVID, las personas extranjeras que estaban de paso en el país inscribían a sus hijos en los centros educativos para tener acceso a los paquetes de comida. Y en términos, digamos, muy amplios y generales, pues una de las cosas tal vez más relevantes para nosotros fue cómo ver que son 5 municipios y cada municipio tiene una realidad completamente diferente. En este momento estamos iniciando la segunda etapa de este proceso, estamos abordando 4 municipios más que son, digamos, limítrofes con estos municipios, digamos, entre los más afectados, siempre en zonas más cercanas a la frontera, como Pocosí, Sarapiquí, Cotobruz y San Carlos. Y una de las cosas tal vez que es relevante para nosotros era que veíamos que en el momento en que Estados Unidos cerrara las fronteras, esto se iba a hacer una bola de nieve que se iba a devolver. Tenemos información de que Guatemala cerró fronteras con México, Panamá cerró fronteras con Costa Rica, y en ese momento estamos en un proceso donde hay gente que iba y hay gente que todavía pretende ir hacia Estados Unidos, hay gente que se está tratando de volver y hay gente que está tratando de quedarse. Un elemento que para muchos de la población en enero, febrero, marzo era invisible, que era el paso de la población de frontera a frontera, pues ahora está en cada esquina del país. Entonces, nosotros en términos generales de consideraciones, y ya para terminar, tenemos muy claro que nadie emigra porque quiere, que la información es fundamental para reducir la vulnerabilidad, igual que la información y el conocimiento es fundamental para dar mejores servicios de parte del Estado. Nosotros en ese momento decíamos que la migración en tránsito iba a aumentar y obviamente pasaron de 500 a 3.250 personas por día, así que ahí estaba pues completamente claro que hay un proceso de crimen organizado que no solo tiene que ver con tráfico de migrantes, la posibilidad de la trata de personas, sino el tema, digamos, del coyotaje, la extorsión, los secuestros. No sabemos cuántos de estos casos implica también, por lo menos en el espacio costarricense, porque digamos en el espacio panameño tenía más claridad, si hay violaciones, si hay abuso de personas a otros niveles, y obviamente vulnerabilidad, violencia, cómo se van conjugando. El tema de las vacunas del COVID, que era el origen del proyecto, no fue un factor que tuviera mayor incidencia en el proceso, porque hubo un momento en el que se democratizaron las vacunas y en los lugares nos decían, van y traen la familia, se vacunan acá. Igual que cuando comenzaron los brotes, la gente venía, se hacía los exámenes y se iba, y no recibían la información de que usted está contagiado, y obviamente iba desplegando la estela de contagio porque había una movilización permanente. Servía como detección temprana de enfermedades y seguimiento. Esto se trató de retomar ahora que estábamos con los 3.250 personas
por día, y empezaron a hacerse otra vez flujos controlados, obviamente mucho más grandes que lo que se hacía antes de la pandemia. Y sin embargo, bueno, ahora estamos en un proceso de qué va a pasar, porque si Estados Unidos decidió cerrar fronteras, pues eso es una ola que se devuelve en sentido contrario. También hoy me decían unas compañeras que tenían información de gente que se está devolviendo, pero que se va a regresar, o sea, van a irse por el mientras tanto esperando una flexibilización en Estados Unidos para poder intentar el regreso. El tema de la regularización migratoria generó un abuso de la solicitud de refugio para tener permiso laboral de una vez, y también los casos, digamos, de explotación laboral que se producen no solo a población extranjera, como dije antes, sino que a población costarricense. El tema de el analfabetismo y el analfabetismo tecnológico son fundamentales, sobre todo, digamos, en las poblaciones que están en estas zonas rurales, más alejadas de los centros de toma de decisión, más alejadas o sea, que no tienen las mejores condiciones laborales. O sea, hay una serie de sumatoria de elementos que los hacen vulnerables dentro de los vulnerables. El tema de que lidiar con la discriminación, la xenofobia y el racismo es fundamental, y esto se va a incrementar en este momento donde las personas, o sea, la población no veía, o sea, daba que pesar ver la gente que se estaba movilizando, pero el proceso era van de paso. Ahora que hay personas que ya están estancadas, por decirlo así, en el país, la situación comienza a cambiar. Y lo otro que es fundamental, el desarrollo de procesos de inserción e integración en comunidades de acogida, justamente porque nosotros también comprendimos que había procesos enfocados muy específicamente, por ejemplo, en población venezolana, muchas veces establecida en los mismos lugares donde hay población vulnerable costarricense, y que se les trata como un gueto y se genera como un gueto, y esa falta de contacto, la falta de desconocimiento obviamente eleva los niveles de rechazo y de discriminación. Yo quedo aquí con esta parte, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias, por supuesto que sí, Ana Yancy, y máxime por lo integral y lo clara que fue la presentación respecto a las distintas perspectivas que abordaron. Y y igual agradecería a Ana Yancy si nos hace llegar el enlace del estudio para quienes quieran consultarlo también, para dejarlo en la cajita de comentarios del canal de YouTube. Okay. Tenemos a la profesora Cintia Mora, quien es docente de esta unidad académica, la Escuela de Ciencias Políticas, y le damos a ella la palabra para sus reacciones. Bienvenida y adelante. Muchas gracias por la participación en el espacio. Y bueno, yo tengo algunos comentarios que algunos son de naturaleza metodológica y otros son de fondo. Creo que una de las cosas que resalto del estudio es la combinación de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa, lo cual fortalece tener una visión más amplia del fenómeno, pero a la vez es minucioso, pues permite ver detalles de estas movilidades. Y creo que esa es una fortaleza que tiene el estudio, pues permite dimensionar ¿verdad? Con algunas de las tablas, inclusive fue creo que muy valioso también la aplicación de los grupos focales, lo cual representa un reto en el tema primero de accesar a unas migraciones, como son las migraciones de flujos mixtos, que no son fáciles de contactar, porque ¿verdad? Están en procesos de movilidad, y realmente participar en un grupo focal, pues por un lado podríamos decir, representa un atraso en esa ruta migratoria que ellos van. Entonces creo que ahí hay que resaltar mucho esa parte del informe. También, y aquí, bueno, voy a intercalar algunos comentarios en temas de fondo y otros de forma. También creo que es rescatable el tema que el informe habla al principio de los emigrados, porque recordemos que la ley 8764, la Ley General de Migración y Extranjería, se refiere en algunos de sus artículos sobre la importancia que tienen los costarricenses que emigran y el aporte que esta población debería de darle a
a Costa Rica me refiero a cuando son retornados, y por qué no también a esa relación que debe establecer el Estado con las personas que viven fuera del país. En este sentido, creo que hay que también evidenciar que el Estado ha hecho algunos esfuerzos con el tema del voto en el exterior, ¿verdad? A pesar de que somos una de las democracias más grandes, más fuertes históricamente, ¿verdad? De larga data en la región, pues hemos dado ya, sería la tercera posibilidad de voto en el exterior, lo cual creo que eso es importante, pero también es necesario, tenemos todavía una deuda muy grande con la población de migrados, especialmente con la población de personas retornadas. El país todavía no tiene datos cuando una persona retorna al país, inclusive deportada, el país no tiene datos al respecto. Y más allá de un proceso de deportación, en muchos casos, la mayoría, ¿verdad?, vienen deportados de Estados Unidos, y creo que sería interesantísimo que estas personas tuvieran una estructura que les ayude a reintegrarse en el país, ¿verdad? Entonces ahí me complace que el estudio se refiera un poco al tema de los emigrados, porque en eso tenemos grandes deudas con esta población. Otro de los elementos es también la actualidad de los temas tocados, ¿verdad? Permite ver un cambio en las dinámicas que se veían muy presentes por bastante tiempo, ¿verdad? Como eran las migraciones laborales en general que Costa Rica tenía, especialmente de población nicaragüense, y en la actualidad con los flujos actuales que tienen una gran presencia de refugiados, ¿verdad? Entonces creo que en ese aspecto el informe resalta esta conformación de la migración que entra a Costa Rica, lo cual fortalecería de alguna manera, fortalece el conocimiento, y esperaría yo que fortalezca también la toma de decisión por parte de las instituciones, ¿verdad? Que ese es otro de los puntos que a mí me parecen fundamentales, es la generación de datos para una toma de decisión más acertada, que desgraciadamente en algunos momentos, no solo en el país, sino también en la región, se toman decisiones que no son tan afinadas en el sentido de dimensionar cuál es la implicación social e inclusive económica que tienen ciertas decisiones. Y esto voy a saltar un poquito entre los temas, porque también esto me da pie, por ejemplo, al tema de los venezolanos, ¿verdad? Sabemos que parte de estos flujos de venezolanos obedece a que Estados Unidos habilitó, bueno, entre los países que están beneficiarios del TPS está Venezuela, pero hace algunas semanas atrás que Estados Unidos decidió que las personas venezolanas, al igual que las de Ucrania, tenían que llegar por aire, ¿verdad? Lo cual entonces estos flujos que van por tierra empiezan en una disyuntiva administrativa de parte del Estado, ¿verdad? De la administración estadounidense, y también el tema de tener un padrino. Entonces creo que parte de ese camino migratorio hacia Estados Unidos, junto con la toma de decisiones políticas, permea también que estas poblaciones se queden más en el país. Sin embargo, es una realidad que no es lo mismo ganar en colones que en dólares, y que además Estados Unidos, a pesar de las limitaciones que tiene en términos migratorios, sigue siendo un país que necesita migrantes. De hecho, en semanas pasadas estuve también en un encuentro con Manuel Orozco, que es la persona que más ha escrito sobre remesas, y hacía hincapié en la necesidad evidente que tiene Estados Unidos de mano de obra, y especialmente de mano de obra centroamericana, y por qué no de los flujos mixtos que vienen a realizar trabajos igual que en Costa Rica, que los costarricenses no quieren hacer. Bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que también el estudio evidencia estos desafíos que tiene la migración. Uno de los otros puntos que quisiera resaltar es que visibiliza las características del flujo, pues promueve una toma de decisión más afinada de parte de las instituciones que se ven implicadas en su atención. Y creo en esto que, como muy bien lo menciona Ana Yancy, dentro de este flujo hay mujeres, o sea, hay gran cantidad de mujeres que han sido violadas, hay menores de edad, hay también inclusive personas, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores. Entonces, creo que este estudio
debe de servir para una toma de decisión, especialmente desde las instituciones, para abordar a las personas que están en esos flujos de manera médica y también psicológica, como requieren, ¿verdad? Porque después de la violencia que puede enfrentar una mujer al ser violada en este paso, y además recordemos que están como a medio camino, ¿verdad? Muchos todavía les falta todavía pasar por el resto de Centroamérica y además por México. Entonces, creo que es importantísimo, ¿verdad?, los datos en este sentido para que las instituciones que los atienden dimensionen esta violencia de que estas personas viven. Uno de los otros temas que también quería enfocarme y que lo menciona el estudio es al tema de la saturación de la figura de refugio. Creo que en ese sentido yo plantearía que el Estado es el que tiene una deuda con esta población al no brindar una apertura de las diferentes categorías migratorias a estas personas, porque realmente, ciertamente, algunas de estas personas no son refugiados y son más que todo migrantes económicos, pero hay una gran limitación en las diferentes posibilidades que dan las diferentes categorías migratorias para que entonces estas personas se apersonen a la Dirección de Migración y logren regularizar su estatus, y eso obedece mucho a realmente también las limitaciones que hay dentro de la ley en el tema de los costos, en el tema de los requisitos, y que desgraciadamente en este momento en el gobierno pasado había un proyecto en la Asamblea Legislativa sobre la reducción de los costos, ¿verdad? Porque son, o sea, realmente son unos costos para una persona, por ejemplo, que trabaja en trabajo doméstico, en construcción, y ojalá tenga varios hijos, son costos inadmisibles, ¿verdad? De cientos de dólares. Y bueno, y no hablemos del cambio de categoría, ¿verdad? Que si por A o por B, ¿verdad? Yo entré como turista y tengo que cambiar a una categoría de trabajador temporal, el cambio cuesta $250. Precios que hasta para uno, ¿verdad?, como profesor se tornan pesados. Ahora imagínense para una persona que trabaja en construcción o que trabaja en trabajo doméstico. Entonces creo que ahí el estudio ayuda a evidenciar que el Estado tiene una debilidad muy grande en este tema, y desgraciadamente no está yo lo vería que en este momento no es un tema de prioridad para nada en el actual gobierno ni en la legislatura, también justificando, por ejemplo, que para qué se van a reducir costos si más bien estamos en un problema fiscal y ocupamos dinero, ¿verdad? Entonces, ahí el desafío es inmenso. Luego, otro de los puntos que yo quisiera enfocarme es en el tema de que el estudio visibiliza una migración, diría yo, hay unas que viajan en primera clase y otros en segunda, tercera o cuarta clase, ¿verdad? Y creo que algunos de los desafíos que hay en la investigación, especialmente en el tema de trata y tráfico ilícito de migrantes, es lograr visibilizar estas características de estos flujos, y la investigación logra poner un poco de luz sobre efectivamente, ¿verdad? Si yo tengo el recurso, entonces logro migrar de manera más cómoda, inclusive, ¿verdad?, hospedándome en hoteles de 3, 4 estrellas, y si no tengo el recurso, pues literalmente diríamos, unos viajan dentro del avión y otros bajan agarrados de las llantas esperando no caerse en el viaje, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido el estudio atina en poner luz en esa parte. Y luego, sobre el tema del trabajo, creo que también retoma el tema del derecho al trabajo. Me parece muy bien que haga una lectura de que el derecho al trabajo va más allá de la nacionalidad, y creo que el Ministerio de Trabajo, bueno, de hecho lo vemos en estos días con la violencia tan atroz que hubo, ¿verdad?, de una golpiza a trabajadores de una empresa aquí en San José, de una tienda. Entonces creo que tenemos un desafío muy grande en el tema de inspección laboral. Costa Rica tiene 1000 inspectores para una población de 5 millones de habitantes. Bueno, tenemos 1 millón de personas que trabajan en informalidad. Entonces creo que en el tema laboral falta hacer un trabajo hormiga y evidenciar que el derecho al trabajo, y especialmente si lo ligamos al tema de los ODS y al tema del derecho al trabajo decente, hay una tarea muy grande por hacer, y desgraciadamente no solo en Costa Rica, sino en la región.
¿verdad? Y tenemos una tareas muy arduas que hacer en el tema del acceso al trabajo decente a la población migrante y también nacional. Sobre el tema de educación, veo que es importante también evidenciar que Costa Rica promueve el acceso a la educación, lo cual es una gran inversión en desarrollo, siempre será una inversión, siempre una población educada aportará más que una población que no sabe leer ni escribir, y entonces en eso creo que hay que resaltar que el Estado promueve ese acceso a la educación. Sin embargo, también es importante dentro de estos espacios educativos promover la sensibilización de que somos un país con una importante población migrante y que además, diría yo, sensibilizar en el sentido de que nada nos exceptúa a nosotros que en algún momento también nos convirtamos en personas migrantes. Entonces, dentro de las diferentes instituciones educativas, y me refiero a todas, ¿verdad? Desde las áreas de maternal, de escuela, de colegio, de técnicos, bueno, más la diversidad que tiene el MEP, ¿verdad? Que es toda, o sea, hasta acceso, ¿verdad? Personas adultas que sacan su bachillerato y demás. Creo que es importantísimo implementar estrategias de sensibilización en diferentes plataformas, no solo en el aula, sino inclusive en plataformas como TikTok, como Facebook, que, ¿verdad? Que usamos más los que somos no ya adolescentes, que somos ya un poco más viejillos, pero sí realmente es importante que el Ministerio de Educación, junto con algunas otras instituciones ligadas a la educación, inclusive las universidades, eh, promovamos medios para sensibilizar que la migración, bueno, nosotros tenemos una tasa en este momento de 1,3. Si no fuera por la población migrante, esa tasa estaría todavía más baja, porque la pandemia la redujo del 1,7, en pandemia se redujo a 1,3. Lo que quiere decir que nosotros, si no es con migración, no vamos a seguir sosteniendo un país como el que conocemos hasta el momento. Entonces, creo que este informe me parece que, ¿verdad?, arroja luz, además actualiza algunos datos que es importantísimo seguirles una línea, ¿verdad?, una línea en el tiempo para la generación de datos, porque realmente también recordemos que la migración es un derecho humano y nosotros estamos en una región muy caliente en el tema de la movilidad, por lo cual estos estudios siempre vienen a aportar al conocimiento, y yo esperaría especialmente a la toma de decisión de las instituciones que les corresponde atender, ¿verdad?, en las diferentes esferas, a esta población que está en tránsito y también que está establecida en el país, porque realmente si no fuera por la migración, no tomaríamos café, no nos comeríamos una naranja ni una piña, no, ¿verdad? Muchas mujeres no podían salir a trabajar si sus niños no quedaran al cargo de una mujer nicaragüense generalmente, o la gente irse tranquila a trabajar porque hay un guardia de seguridad que cuida su casa. Entonces creo que hay que evidenciar estos aportes que hace la población migrante, y este estudio promueve ese conocimiento. Así que esas serían mis palabras, y espero que haya un tiempito para tal vez alguna consulta o duda, y gracias a Nayansi por el estudio y a la Fundación. No, muchas gracias a ambas y en particular vos, Cintia, que te tuviste a revisar el estudio con detenimiento para hacer tus comentarios. Tenemos en el público una pregunta de Christopher Monge, que nos habla, bueno, de algo que hablamos antes de iniciar el conversatorio, que tenía que ver con el anuncio de don Rodrigo Chávez el día de hoy. Nos consulta sobre las implicaciones de la decisión anunciada hoy por don Rodrigo de enviar una carta al representante de Naciones Unidas por considerar migrantes económicos a los y las personas venezolanas. De repente, bueno, le comentaba con las profesoras antes de iniciar que la noticia estaba muy reciente y no habíamos tenido oportunidad de conocer en detalle las declaraciones del presidente. Entonces, más bien les reformulo un poco la pregunta. ¿Cuál es la discusión de fondo en el tema migratorio sobre el migrante económico, ¿verdad? ¿Cuál es su valoración sobre el tratamiento que se le da en el país? Y si, bueno, quieren hacer alguna referencia, por supuesto, también a la conferencia de prensa. No sé si que, Cintia, ¿quieres empezar? Sí, Da. yo quisiera, digamos, primero evidenciar que el presidente con estas aseveraciones hace un
un claro desconocimiento de la realidad migratoria, ¿verdad? También creo que inclusive países como Alemania, con la crisis de los sirios, abrió sus fronteras y entraron 1 millón de personas, ¿verdad? Y recordemos además que Alemania tiene una tasa de natalidad tan baja como la nuestra, por lo cual más bien fue estratégico para Angela Merkel en su momento abrir las fronteras e incorporar esta población a Alemania. Claro, mucha gente puede decir, sí, pero Costa Rica no tiene los recursos que tiene Alemania. No, por supuesto que no, pero realmente también si no fuera por la población migrante no tendríamos el desarrollo que tenemos. Yo, digamos, la lectura que hago de estos comentarios que emitió el señor presidente es que realmente fomentan la xenofobia, evidencian la falta de conocimiento, ¿verdad? Evidencia también que el Estado es un mal gestor de los flujos migratorios y que también falta diálogo a nivel regional, pero no de una manera como la quiere hacer el presidente, sino que debería hacerse de una manera más estratégica, porque además hay una cuestión que se llaman derechos humanos que hay que respetarlos. Y en estos flujos hay menores de edad, hay mujeres, incluso mujeres embarazadas, hay adolescentes. Entonces, creo que la violencia que este tipo de aseveraciones puede implicar no es una manera en que la sociedad costarricense funciona, ¿verdad? Y yo sí lamento estas palabras del señor presidente porque no, bueno, en la Constitución está que somos un país multicultural, ¿verdad? Entonces, de mi parte sí lamento profundamente las palabras del señor presidente. Gracias, Cintia. Ana Yancy. Sí, bueno, yo no, nada más tengo como una muy leve impresión, digamos, de lo que mencionó. El tema es que yo sí pienso, por ejemplo, que como país estuvimos como muy sostenidos para reaccionar cuando el tema de la migración se estaba gestando, o sea, mucho antes de la pandemia. No solicitamos apoyo internacional a la cooperación en ese ámbito. En algunos lugares decían que era para no afectar el turismo y sin embargo, pues hemos mantenido o hemos tratado de mantener como país una posición, digamos, de puertas abiertas en el sentido, pues, del refugio, de la gestión del asilo. Obviamente la reacción fue antes de que Estados Unidos decidiera que cerraba las puertas a esta modalidad de migración que se estaba dando, que el gobierno llega y dice, vamos a facilitar para que la gente pase de Paso Canoas a Tablillas, porque se sabe, por ejemplo, que del lado de Peñas Blancas está un poco más militarizado del lado nicaragüense, entonces era como la ruta más segura, por decirlo de esa manera, y ahí viene en unos días el cambio, digamos, en Estados Unidos, que no digo que sea necesariamente potenciado por eso, pero sí se ha venido hablando, digamos, desde otros ámbitos de que los países apoyen a que la gente como que no quiera ir, no quiera pasar, pero ya cuando las personas tenían la decisión de ir, así como mencionaba Cintia, al principio se veían adultos jóvenes y personas jóvenes movilizándose a Estados Unidos y ya últimamente venían con los abuelitos, mujeres embarazadas, bebés, o sea que uno dice cómo se atreven a pasar todas esas necesidades con personas que están en niveles de vulnerabilidad. Y cuando las personas nos hacían la referencia, por ejemplo, a todo lo que era el tapón del Darién, o sea, todos con recuentos traumáticos de situaciones de gente que quedó en el camino, que murió, que se ahogó, que se cayó del risco, etcétera. Entonces, es, digamos, una reacción ya cuando viene la ola de vuelta. Pero no estábamos previniendo, así como en un momento cerramos fronteras oficiales y la gente seguía pasando, y entonces la gente de salud decía, no estamos identificando qué es lo que está pasando por la ruta, porque ellos hablaban, por ejemplo, de personas no solo con dengue o con chikungunya, sino que personas con tuberculosis, personas con enfermedades de transmisión sexual, ese tipo de cosas que podían mapear y que, digamos, quedó el país desprovisto también de esa supervisión para poder decir, esto también se podía controlar. Entonces,
cuando hace la referencia a la migración económica, es solo un elemento más por los cuales las personas migran. En principio estábamos pensando que solo, o sea, como que solo tienen derecho a migrar las personas que están siendo perseguidas en sus países, cuando estamos viendo cómo se deterioran las condiciones en todos los países y más después de la pandemia, y más, digamos, en un país como Venezuela que ha sacado como 5 o 6 millones de personas para instalarse en otros lugares y de forma masiva, que digamos, o sea, bueno, el presidente lo enfrenta de esa manera, no sé si es enfrentarlo, más bien lo confronta de esa manera, y cuando uno ve el tema de la migración económica, aquí tenemos además otros elementos que son limitantes. En primer lugar, como desde el Ministerio de Trabajo casi que siempre solo se le da el ok a la migración por temas de trabajo en agricultura. O sea, como país no estamos abiertos a que vengan personas más calificadas a insertarse en nuestro sistema. Tampoco les estamos dando los espacios a los nacionales, pero es decir, ese ámbito está cerrado. Entonces, todo ese tipo de cosas lo que genera es informalidad, personas en mayor nivel de vulnerabilidad, expuestas a la explotación y a una serie de cosas, digamos, que incluso no podemos dimensionar. Nosotros en el ámbito de este proyecto, con la investigación, lo que hicimos fue un manual y ese manual lo estamos aplicando a sector gobierno, salud, educación, trabajo, también estamos incorporando bancos, policías, migración, etcétera, porque el tema de falta de información nos pareció que era transversal. Y por el otro lado tenemos una campaña sobre las diferentes formas de regularización, digamos, que hay para las personas, y tenemos materiales que son tutoriales, tenemos un documental, tenemos también brochures y posters que ya se están difundiendo, sobre todo en zona de frontera, pero creo que vamos a empapelar todo el país porque lo que sabemos es que el desconocimiento es un mal consejero. Creo que es lamentable, digamos, esta posición que asume el gobierno el día de hoy, en el sentido de que hemos tenido una tradición de apoyo, de respuesta en temas de protección de derechos humanos y eso obviamente nos está sacando de esa línea y tal vez con un formato de aproximación que además es... y lo digo no porque lo haya visto, sino porque he visto otras comunicaciones que es chocante, ¿verdad? O sea, que es agresivo en la forma en que se manifiesta y como decía, coincido en el tema de que puede generarse más discriminación, más xenofobia, porque cuando la gente decía que iban de paso era como, pobrecitos, ojalá les vaya bien, pero cuando ya ven que se están quedando, ya la gente empieza a resentir como que somos demasiados y si el presidente además dice que esto no lo toleramos, pues entonces envalentona a muchos a que actúen de forma más agresiva. Entonces ahí creo, y bueno, nosotros tenemos un piecito puesto dentro del proyecto en esta segunda etapa, en el trabajo, bueno, lo estamos destinando a lo que llamamos comunidades de acogida para buscar no solo la inserción, sino la integración. Y ahí creo que también hay que hacer un esfuerzo importante porque muchas veces hemos visibilizado los grupos, digamos, por decir algo, de venezolanos o de nicaragüenses que se blindan entre ellos y son poco permeables a las poblaciones donde están viviendo. Y eso no ayuda para nada al tema de decir, o sea, si lo desconozco, le temo y es un factor de discriminación. Entonces estamos tratando de ver cómo desde una metodología de trabajo en comunidades podemos reducir esas tensiones y que la gente se pueda ver como seres humanos con las mismas necesidades, las mismas preocupaciones por los hijos, por el trabajo y por la supervivencia. Pero sí creo que es lamentable, digamos, la posición del gobierno y presumo que el tema que está detrás está vinculado con el tema económico, por supuesto, porque ahora estamos en una situación bastante delicada respecto a la crisis fiscal, a la posibilidad de que se coloquen los bonos y todos esos elementos, pues afectan la parte económica y ahí es donde el gobierno está, digamos, más deficitario también. Bueno, les agradezco mucho no solo su participación, sino también la atención de la pregunta que nos dejaban acá en los comentarios. Igualmente, y quienes nos vean hacia futuro, recuerden que estas grabaciones quedan permanentemente, podrán también hacer sus comentarios en el chat que queda disponible. Y yo quiero agradecerles a ambas, tanto a Nayance, quien es investigadora de la Fundación Áreas para la Paz y el Desarrollo Humano, y a la profesora Cintia Mora Izaguirre por acompañarnos en este Ventanas a la Política Nacional de la jornada de hoy.
e invitarlas a todas las personas que nos están viendo a continuar en la búsqueda de información, en poner luz sobre estos temas de derechos humanos que realmente urgen que podamos dialogar y que podamos reflexionar al respecto. Yo me despido, le agradezco a don Eric que está tras bambalinas y a nuestra compañera Carol Ríos también por apoyarnos en la transmisión. Les despido con mucho cariño y espero que nos veamos próximamente en una nueva edición de Ventanas. Bueno.